¿Qué hubo? Buenas noches. Hoy es 31 de octubre del 2025. Son las 7:10 de la noche. Hoy es un día bien interesante. Se acaba el mes de octubre. Parece que hubiese sido como de 80 días en vez de 31. Pero un día como hoy, 31 de octubre, en 1529, es el día que se celebra la Reforma de Martín Lutero. Y es cuando la Iglesia Católica hace un segundo rompimiento con los protestantes. El primer rompimiento es con la Iglesia bizantina, que es lo que se llama la Iglesia Ortodoxa, pero eso fue mucho antes, y después viene el rompimiento con Martín Lutero y se crea la Iglesia Luterana, y por otro lado entonces rompe Jean Calvin, que es el francés, o Juan Calvino, y abre la Iglesia calvinista. Pero también un día como hoy, en 1958, es el día que se firma el Pacto de Punto Fijo, que fue una intención de un documento donde los partidos políticos que tenían mayor representación se ponían de acuerdo en un plan mínimo de condiciones para tratar de darle gobernanza al país, y por eso participan Acción Democrática, COPEI y URD, pero URD termina saliéndose del pacto porque tenía una posición un poco más izquierdosa que la de AD y COPEI, que era suficientemente de izquierda. Pero eso es un día como hoy. Pero también hoy es el día de brujas, y en el día de brujas y espantos, por supuesto que lo que han aparecido son espantos, porque mucha gente hoy sale a disfrazarse. Los niños salen a celebrar trick or treat en algunos países, en Europa, en algunos países lo hacen, en los Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en alguna parte de Venezuela. Pero por más que se quiera satanizar, es una fecha comercial y es un día de distensión para mamar gallo y echar vaina. Es fácil. Pero también en el día de las brujas, el día de los espantos, a los que están espantando es a estas ratas del régimen. Porque Bloomberg publica una noticia hoy, que la repica la patilla, que dice que el presidente Trump dio la orden de proceder a atacar Venezuela. Luego lo repica el Miami Herald y lo repica un poco de gente. Pero después aparece el presidente Trump diciendo que eso es falso, que él no está dando una orden de atacar a Venezuela. Y después aparece el secretario de Estado, Marco Rubio, y en Twitter le dice al Miami Herald: están tan desesperados por tirar un tubazo que dicen cualquier bolsería, pero eso es falso. Pero quizás la noticia que no se le puede perder la vista es la declaración de Pete Hegseth en su Twitter, que dice que el Pentágono tiene las unidades listas para atacar a las bandas de terroristas que en el Caribe y en el Pacífico y en el Golfo de América envían droga para matar ciudadanos americanos. Esa es la declaración, ese es el contexto. Lo que pasa es que pretenden agarrar al presidente Trump y meterle una conchita de mango a ver si la pisa. Sí, por lo liso el corroncho. Rolo de bellaco. Un hombre que ha reinventado la rueda, que ha creado el nuevo argumento de la teoría de combate. Porque esto que está pasando en Venezuela, Colombia, en el Pacífico, México, etcétera, es inédito. Esto no lo habíamos visto. Sí, habíamos visto una guerra como cuando las naciones le declaran la guerra a otras, como pasó en la Primera Guerra Mundial o como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto que está sucediendo, que desde el día 2 de septiembre están volando lanchas en el Caribe y en el Pacífico, pero además identifican a los tipos, le hacen seguimiento, le tienen el expediente, ven el tipo de pescados que montan en las lanchas, ven el perfil, ven la actitud, ven la velocidad en que navegan y además
unas embarcaciones que no son para pesca, porque además tienen un perfil especial, pero es que también han agarrado sumergibles. Y explícame, ¿quién es el pescador que sale en un sumergible a pescar? Pero además, que luego de que los vuelan, entonces observamos unos pescados cuadrados raros que quedan flotando en el mar. Pero también hay otra información muy interesante, que es que no hay quien llore a esos muertos. Es decir, si fueran pescadores, por supuesto que hubiesen salido en todas partes la gente a chillar, pero resulta que son un poco narcos, porque nadie llora a un narco, nadie llora a un mercenario. Entonces, ese evento inédito para nosotros los venezolanos viene acompañado de una suerte, y es que los bandidos que están enviando droga en Venezuela son casualmente los que conducen y usurpan el poder en Venezuela y que dicen ser gobierno, que no lo son, porque no son reconocidos por los países que importan. Porque ese cuento de la comunidad internacional, bueno, los iraníes, chinos, rusos, cubanos y la Bolivia de Arce Catacora reconocen a estos mamarrachos que están en Miraflores y Fuerte Tiuna. Pero la comunidad internacional que interesa, que es los Estados Unidos y sus aliados, dicen que este sujeto no ganó, que no presentó resultados, que inclusive su aliado como Brasil dice que este balurdo no ha presentado resultados. Pero, ¿qué sucede? Hoy, para seguir en el día del Halloween y para repartir trick or treat o terminar de asustar a estos bichos, porque esta manada de fantasmas y esta manada de monstruos no tiene que ponerse careta, lo único que le falta ponerse son las liguitas. Pero a estos mamarrachos, ¿qué es lo interesante hoy? Que publican que embarcaciones como el Iwo Jima está al norte de la Orchila. Pero también hay publicaciones que dicen que el destructor que estaba en Trinidad lo sacaron y lo pusieron al norte de Margarita. Pero también se publica que la embarcación que carga a los equipos de fuerzas especiales zarpó del puerto de Ponce en Puerto Rico. Pero que el crucero Ticonderoga, que estaba también en Puerto Rico, también zarpó. Es decir, que el montón de unidades que es parte de la cortina de cobertura de el USS Iwo Jima, que es el barco, el portaaeronaves anfibio, están todos en lo que se llama la estación de combate para combatir o para atacar a los carteles. Y por otro lado, entonces aparece la información del Gerald Ford. Por un lado dicen que está cerca de estar en estación, por otro lado dicen que no ha cruzado el Mediterráneo, pero es que hay gente que no entiende que el portaaviones más importante para el conflicto en el Caribe es el USS Puerto Rico. Así es la isla de Puerto Rico, que está apenas a 900 kilómetros de La Guaira, para que tenga idea. Es decir, que usted sale de San Antonio del Táchira y 900 kilómetros está Maiquetía. Esa es la distancia que hay de Puerto Rico a La Guaira, la distancia que hay de un avión saliendo de San Antonio a Maiquetía. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero es que además, lo otro que tenemos que tener presente es que la capacidad de fuego que hay instalada en Puerto Rico, más la que hay en Trinidad, más la que hay en el Iwo Jima, más los helicópteros, más la capacidad de vuelo de los Lancer, que son los B-1, que esos creo que salieron de Dakota. Pero la capacidad que hay en los B-52 que los trajeron a pasear, la capacidad que hay en los B-2, que fueron los que bombardearon en Teherán, todos esos están a 2, 3, 4 horas de distancia de Maiquetía. Pero, y cuando digo de Maiquetía es para poner en contexto que están a Patemingo de Venezuela. Pero es que además hemos visto que estas aeronaves han sobrevolado la zona económica, no, el mar,
la zona económica exclusiva de Venezuela, pero que no es mar territorial, y es porque ellos han prendido el identificador para que el FIR de La Guaira los vea. Pero ¿cuántas aeronaves de capacidad furtiva? Porque están los F-22 Raptor, los F-35 y los B-2. ¿Cuántas de esas aeronaves han volado encima de Venezuela y ni nos enteramos? Porque casualmente, por ser furtivas, no la ves, no la detectas. Pero es que además no tenemos radares, porque estos ladrones, piratas de la sabana, militares, ágrafos, que todos deberían pertenecer a la escuadra del Capitán Garfio, porque hay que ponerles un parche y una pata de palo a toda esta parranda de ágrafos, piratas y infelices traidores, porque dejaron dañar sus equipos. Porque los militares funcionan en tanto y en cuanto tengan soldados y tengan armas. Pero si no tienes equipos, no existes. ¿Cómo es eso que tienes una fuerza aérea, pero los únicos aviones que tienes es aviones de transporte para carretear al bigotón y sus amigotes? Eso no es una fuerza aérea, eso es una línea aérea, pero eso no es una fuerza aérea. Una fuerza aérea es si tú tienes aviones que tienen capacidad de disparar, pero no la hay, porque dañaron todos los aviones, lo dejaron deteriorar. Y además lo que compraron mugre, compraron basura rusa y compraron basura china. Por ahí andan diciendo que los rusos le van a mandar aviones y los chinos que manden lo que quieran. Los aviones chinos, hay que recordar que hubo apenas este año un pequeño combate entre indios y pakistaníes. Y los aviones pakistaníes que eran chinos se los volaron. Así que eso es puro sudor y peos. Pero además lo que podemos seguir graficando es que no tienen salida, no hay para dónde agarrar. Y entonces cuando vemos ese desplazamiento, no importa que el portaaviones Gerald Ford no esté en las inmediaciones de la zona de operaciones de Venezuela. Insisto, en Puerto Rico hay como 4 aeropuertos, pero sobre todo está el aeropuerto de la base aeronaval de Roosevelt Roads, que queda cerca de la isla de Vieques, y allí hay una base lo suficientemente grande, con una pista lo suficientemente grande, no solo para recibir los aviones del portaaviones, no. Es que además movieron F-35 de la Fuerza Aérea, que eso es una berraquera de avión. Pero es que además movieron F-22 Raptors. Pero es que además de eso, movieron el AC-130, que es ese Hércules artillado, que eso es una belleza como aeronave de apoyo a fuego de tierra. Pero es que además movieron el 160 Regimiento de Caballería del Ejército, que es la agrupación de los Night Stalkers, que fueron los helicópteros que hicieron la operación en Mogadishu, allá en Somalia, en la época de Bilal Puyón. Y todo eso está en las inmediaciones del área de operaciones de Venezuela. Y entonces, ¿qué creen estos tipos? Que porque no llegó el Gerald Ford no se lo van a cascar. Me canso ganso. Pero además hay que recordar otra cosa. Hoy en día, las fuerzas hambriadas y policiales venezolanas sirven para atropellar ciudadanos indefensos y desarmados. Pero cuando se te paran un pelotón de Marines o un pelotón de paracaidistas del 82, ahí no queda burro con reumatismo. Además, la farsa del cuento de los milancianos no es más que un cuento chimbo para grabar unos videos detestables, porque en el fondo todos esos empleados públicos que asisten a esos eventos lo tienen que hacer por obligación para que le den un avance de lo que llaman el bono de la patria o le den una bolsa de comida con gorgojos. Y tienen a todo ese poco de gente aterrorizada para que participe en esos eventos. Pero esa gente no tiene capacidad, nunca han ido a un polígono de tiro, esa gente no sabe hacer la O con un canuto y no saben alinear el alza con el guión de un fusil. Pero la otra es que han vendido un cuento de que montaron la fábrica de munición para
los fusiles Kalashnikov y es paja. El video que mostraron es la fábrica de munición de Cabin para FAL 762 OTAN, pero no montaron la fábrica para la munición rusa. Entonces ni siquiera tienen una carga de guerra. Y lo que sí es una realidad al día de hoy es que de nuestro lado están muy tibios el liderazgo que va a asumir en Venezuela. ¿Y por qué digo tibios? No hay derecho que el señor González gana desde julio del año pasado y a esta altura del partido ni él ni las guacamayas representantes de la señora Machado han tenido una reunión formal para hablar de política con el secretario de Estado Marco Rubio. Y si no cuadra la jerarquía, bueno, que se reúnen con Christopher Orlando. Pero al día de hoy no sabemos cuál es la visión del juego americano sobre Venezuela, pero de que hay una visión y hay un plan lo hay. Pero esto es política. ¿Y por qué hablo de tibios? Bueno, ahí está hoy el presidente Paz de Bolivia. El tipo tiene 12 días o 13 días de ser electo presidente de Bolivia y hoy estaba en Washington. Fue a reunirse con Marco Rubio y fue a cuadrarse firme y a hacerle entender a los Estados Unidos que Bolivia es aliado de los Estados Unidos, que Bolivia no quiere estar en la pandilla de los bandidos, que se sacude al alba y que cuáles son los planes que va a plantear y no se ha juramentado y está haciendo política. Y mientras este señor anda haciendo política para los bolivianos buscando gasoil, gasolina y que le abran el juego con las divisas porque necesitan echar adelante la economía boliviana porque Bolivia es tierra arrasada por estos comunistas, 20 años perdidos con este indígena infeliz de Evo y después de darse catacora. Y eso es lo que está planteando el presidente Paz, alineado, partiendo lanzas. Se no anda de blandito. Entonces, mientras eso, los que pretenden representarnos a Venezuela, andamos con el síndrome del Miss Venezuela, recogiendo la banda de mis amistades, la banda de mi fotogenia, el reconocimiento del país tal, del país tal. ¿Y a mí qué me importa que a la señora Machado y al señor González estén dando premios? Eso a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que asuman el poder para poder arreglar el problema en Venezuela. Venezuela necesitamos es que quienes fueron electos para eso hagan política, que vayan a rosquear, que vayan a partir lanza por el señor Trump y que se quiten el cuento de la boca de la comunidad internacional. Eso no vale un coño. No vale nada si la decisión del señor Trump no es apretar estas ratas. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos? Ay, parece que se fueran a vomitar, porque tienen que reconocer que es el gobierno de Trump el que nos está echando la mano, porque todo ese grupo estaban cuadrados con Kamala. Ahí vemos a Trucutru y a otro poco de bolsas que dicen hablar en nombre de la señora y entonces, no, que es que la solución tiene que ser bipartidista. Mire, amiguito, tienen que entender, en Estados Unidos, para cosas como lo que estamos viendo en Venezuela, es una decisión del Poder Ejecutivo, no es un problema bipartidista. Porque fíjese que en el gobierno de Biden los republicanos apoyaron todo lo que fuera para ayudar a Venezuela, pero no le dio la perra gana al gobierno de ese viejo dormilón y perdimos 4 años. Pero no solo perdimos 4 años, sino que ese viejo perdido, dormilón, busacas y pirata de la sabana, sacó de la lista OFAC al tesorero de Nicola y de Silita. Después sacó a los 2 narcosobrinos de la cárcel que estaban enjuiciados, convictos y confesos y que habían declarado que ellos iban a llevar toda la merca posible para los Estados Unidos. Y lo soltó el viejito dormilón. Y después soltaron a la rata de SAP. Entonces, ¿el problema es bipartidista? ¿O tenemos que cuadrarnos con el que es? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela, que no vemos certidumbre. Porque hoy es la señora Machado,
pero lamentablemente tiene un equipo de ágrafos que no quieren entender cómo es el alineamiento. Y mientras la señora Machado hace un gran esfuerzo para alinear planetas con cometas, los bichos estos no son capaces ni de alinearse los chakras. Y eso para nosotros es fatal. Porque, insisto, el catire se los va a cascar, pero por las razones americanas, no por las razones venezolanas. Y lo que nos viene a nosotros es el día después. Y el día después puede ser la película esa de Brad Pitt, Apocalipsis Z. O nos puede venir una solución como la de Gaddafi. O nos puede aparecer un comando vermelo como el que tienen en Río de Janeiro. Pero si la señora Machado designa equipos, sobre todo para el área de seguridad y policial, que puedan estar ya designando quiénes son los individuos que le van a poner cara a la República y le van a poner cara a los malandros, con unas reglas de enganche suficientemente expeditas y claras, de que el que se mueva en la foto le dan balín, porque no podemos permitir que todo ese poco de grupos de malandros de Hezbollah, Hamas, FARC, ELN, Marquetalia y Pranes, más los carteles mexicanos que hacen vida activa en Venezuela, tiene que haber una regla de enganche clara, porque en el momento en que la señora Machado ponga a su equipo de seguridad con las reglas de enganche clara, todo el mundo sabe cuál es el pasodoble que van a bailar. Y eso lo necesitamos que se diga ya. Fíjense que, por ejemplo, el señor de Bolivia tiene el problema que está buscando gasolina y gasoil. Nosotros pudiésemos tener esa tarea hecha, porque primero tenemos mar, tenemos puertos, y hay de alguna forma de ver qué negociación se puede hacer con Citgo, que todavía existe. Pero y si no es con Citgo, con Chevron, porque Chevron está funcionando en Venezuela. Y si necesitamos gasolina y gasoil, lo que hay que decirle a Chevron: mira, trae todo el combustible que yo necesito, que aquí la gente lo va a pagar. ¿Y a qué precio se va a pagar? A dólar libre, punto. ¿Cuál es el problema? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el subsidio? Pero ese tipo de decisiones, eso hay que plantearlo, eso hay que decírselo al país. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la moneda? ¿Qué vamos a hacer con la política fiscal? ¿Qué vamos a hacer con la política de la legislación laboral? Porque aspiramos, de acuerdo al Plan Tierra de Gracia, que haya una enorme inversión en Venezuela. Pero ¿quién invierte en un país con una ley del trabajo que básicamente usted abre un empleo formal y tiene que traspasar la compañía? Ese tipo de cosas hay que decirlas desde ya. Ese no es el secreto de la montaña, dos maricas dándose besos. Ese no es el problema. El problema de nosotros es que aspiramos que una cantidad de gente venga a jugar en Venezuela, pero sobre todo que hay que hablarle a los 21 millones de venezolanos que quedan en Venezuela, porque las soluciones son para esos. Los empresarios internacionales van a venir y probablemente van a conseguir unas condiciones, pero tienes que plantear cuáles son las reglas de juego para los venezolanos, porque en el momento en que se produzca el cambio, esos venezolanos tienen que saber por dónde van a caminar. Pero también al día de hoy, y para terminar, es que observamos que hay una cantidad de bandidos que están paterrolo paseando por Venezuela porque se les hizo fácil hacer diabluras. Porque resulta que hay 4 sujetos que tienen precio por su cabeza, que son el Bigotón, el Conde del Furrial, el Boe Padrino y Pedro Luis Martín. Pero resulta que tenemos bandidos como el señor de la PTJ. Y ese tipo se pasea por toda Caracas y parece un faro porque se lo vi prendido, borracho, que es este pájaro Flores. No, perdón, Flores no, Douglas Rico. Está alcoholizado. ¿Por qué? Porque el tipo goza un pullero, carga un poco de escoltas, atropella al que le da la gana, vive la vida loca y nadie lo toca. Y parte de lo que tendría que estar haciendo el equipo de la señora Machado en los Estados Unidos es solicitándole
al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro y al FBI y al Departamento de Justicia que todo este poco de bandidos como son el comandante de la Guardia, el comandante de la Policía Nacional, el comandante del CEO, el ministro de la Defensa ya aparece en la lista, pero el Valentín Santana, la Rata de Granco, el jefe de la Policía Nacional, el subjefe de la Policía Nacional, que es un bicho que se da vuelta el peón con todos esos carajos, el jefe de la Universidad de la Seguridad, pero también los actores políticos donde se bate el chocolate, que son los gobiernos de Apure, Táchira, dígame el gobernador del Zulia, que fue 20 años alcalde de Paraguachón y esa zona, y hoy es el gobernador del Zulia, que es donde está la mayor inversión con el ELN y los carteles mexicanos. Bueno, y además el alcalde de Casigüelcubo, el alcalde de la zona del Nula, el alcalde de Guasdualito, y además el alcalde del estado Bolívar y la gobernadora de Aragua. Y todo este poco de gente anda paseando y sobre esos tipos no hay precio sobre su cabeza. Bueno, eso es parte de lo que hay que ir a pedirle al gobierno americano. Es más, si usted quiere hacerlo mejor, lo que tiene que hacer es producir un mazo de cartas de baraja española y coger el perico. Y entonces decimos que la vira es la moneda de oro y el perico, que es el caballo de oro, y le pones la cara el bigotón. Y después pones la perica, que es el 10 de oro, y pones a la huérfana. Y después te buscas el bastillo, que es el mazo, y se le pone la cara del bigotón. Y así le vas poniendo cara a todo ese poco de rata para que cuando los Marines y las fuerzas especiales, los Delta, los SEALs y los paracaidistas del 82 tengan en su mazo de cartas de la baraja española la cara de todo este poco de villanos. Hay 40 tipos, fácil, que hay que identificarlos, hay que recogerlos. Se llevarán a la justicia, pero si no les da la gana, le da chuleta, como le han hecho a ese poco de pescadores que andan paseando por el Caribe. Pero tenemos que aprovechar que estos tipos se le fueron las chupas, que han matado más americanos que los que murieron en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, en la guerra de Afganistán, en la guerra contra el ISIS. Han muerto más americanos por la droga que se envía desde Venezuela que todos esos conflictos. Y por eso es que Alcatire viene por ello. Tenemos que aprovechar que nos van a echar la mano. Pero con tibieza no vas a ninguna parte. Tenemos que partir lanza y tenemos que jugar más duro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Vayan y busquen la bolsa de caramelo para el trick or treat de los carajitos. Y ya saben, que celebrar el Día de Brujas y ojalá y les llegue Freddy Krueger esta noche a todo este poco de ratas cuando estén durmiendo. Y les hagan 1, 2, 3, 4 y se les aparezca ese señor de el guante con las cuchillas. O les aparezca Mike Myers, que era el otro personaje de Friday the 13th, del viernes 13. O que les aparezca el otro sujeto de Halloween. Cualquiera de esos bichos que le aparezcan estas ratas esta noche cuando pretendan dormir, porque merece que les agarren las brujas. Y ya saben, de más está agradecerles por su tiempo y su paciencia. Recuerden suscribirse a nuestras redes, gocho.oficial. Importante la evaluación, que le dé con la manito para arriba o para abajo, que marque la campanita para que le aparezca cuando publicamos, pero también que nos escriba una crítica, porque es muy importante leer su opinión. Y por último, si se le pega un super chat
para después comprar una bolsa de Doritos o comprarme una cajeta de chimú, también se lo agradezco. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.